Les invito a ponerse de pie para entonar el corito Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Cristo está. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Tomen asiento. Tenemos la lectura antifonal que se encuentra en el Salmo 34, los versos del 1 al 8. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén y amén. Alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabémoslo con sonido de trompeta, alabémoslo con arpas y liras, alabémoslo con panderos y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas, alabémoslo con sonoros platillos, alabémoslo con platillos vibrantes, alabemos que alaben a Dios todos los seres vivos, alabemos a nuestro Dios. Amén. Ponemos de pie esta mañana para alabar al Señor y cantar lo que acabamos de leer en Salmo 150. Todo lo que tiene vida, todo lo que respira, alabe al Señor. Vamos a entonar una primera alabanza que tiene como título Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Cantemos. Vamos con nuestras palmas todos.
pues debe alabar al Señor. Estamos muy contentos en esta mañana de podernos reunirnos. Mira al que está a su costado por un momento, regálale una sonrisa, puede darle un abrazo, puede decirle que bueno, estemos reunidos aquí. Es un tiempo muy precioso que Dios ha preparado para nosotros. Nos amamos, en nombre del Señor, diversas naciones que están representadas aquí, nos amamos y queremos entonar una segunda alabanza reconociendo que nosotros estamos en torno al gran amor de Dios y en torno a lo que su palabra también dice para nosotros, usando la palabra de Dios como luz a nuestro camino, como lumbrera para nuestro caminar. Cantemos tu palabra. para nuestra vida. Podemos tomar nuestros lugares con ese mismo sentir. La palabra de Dios
Nos dicen Proverbios 16, versos 2, 3 y 9. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tengamos un tiempo de confesión de pecados. En esta mañana, Señor, queremos venir delante de tu presencia, reconociendo que somos necesitados de ti, reconociendo que si queremos crecer, que si queremos servir, que si queremos ser grandes en tu reino, necesitamos aprender a servir a los demás. Señor, pesa nuestro corazón y nuestros actos en esta mañana. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Tu palabra dice que tú eres poderoso para poder limpiar, para poder curar, para poder sanar, para hacer nuevas todas las cosas. Y a ese Dios todopoderoso es a quien nosotros oramos en esta mañana. Es a quien nosotros confesamos nuestras transgresiones. Padre, ven a nuestro encuentro. Límpianos, transfórmanos y enciende aún más una llama en nuestro corazón como señal de que somos hijos tuyos y de que estamos en comunión contigo. Queremos darte gracias por este precioso tiempo entre tú y nosotros. Gracias por estar en medio nuestro, por escuchar nuestras oraciones, por perdonar nuestros pecados y por limpiarnos de todo mal. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo entrego a ti. Tu bondad será historia que predique por doquier. Y tu amor inagotable será siempre
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Voy a leer en el Evangelio de Mateo los capítulos 4, del 23 al 25, y luego el capítulo 28, los versículos 19 y 20. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buenos días, estimados profesores, profesoras. Es un gusto tenerles entre nosotros y como iglesia también un placer poder recibirlos y congregarnos en este debate pedagógico que Alaime inicia en estos días. Yo he querido en esta mañana tocar un tema que tiene que ver con la pedagogía de Jesús. ¿Cuál era esa pedagogía de Jesús? Al empezar esta reflexión, surgen algunas preguntas que de repente la vamos a desarrollar durante todo este congreso. Una es, ¿debemos imitar a Jesús, el Maestro, en su metodología, en sus contenidos y aún en su autoridad en la enseñanza? Y otra pregunta necesaria también para este congreso es, ¿Jesús usaría las mismas técnicas para la enseñanza hoy en día? Son dos preguntas que tendríamos que resolverlas y reflexionarlas durante todo este debate. Al escuchar estos textos bíblicos que nos hablan de Jesús en su ministerio, debemos recordar entonces que Jesús asumió 3 roles importantes en su ministerio. Uno fue su rol de maestro, enseñar, orientar, guiar, conducir, resolver situaciones a preguntas que le hacían como maestro de la ley. Otro rol, el rol de teólogo, el que ponía las pautas en qué consistía el reino de Dios. ¿Cuáles eran las nuevas propuestas para el reino de Dios en su momento? Resolver una serie de interrogantes y preguntas con respecto al quehacer de la vida como creyente en el Señor. Y todas esas preguntas Jesús allí asume ese ministerio del teólogo de su momento. Y otro rol que asume Jesús es el rol de pastor. Ese pastor que se acerca a las ovejas, orienta a las ovejas, sana a las ovejas, las cuida,
las protege, las desafía, las anima, pero también les llama la atención cuando se han desviado. Estos 3 roles asume Jesús en su ministerio. Pero en esta mañana quisiera resaltar este rol de Jesús como maestro, como pedagogo. La pedagogía de Jesús, si uno la analiza a través de todos los evangelios, uno podrá ver que es una pedagogía creativa, viva, entusiasta, siempre a dar respuestas efectivas y contundentes, no a medias, en situaciones difíciles y complicadas. Y aún en el momento de la enseñanza, Jesús sabía dar solución a una situación que se le podría presentar. ¿Cuántas veces Jesús hablando? ¿Cuántas veces Jesús dando explicación a una situación? Pero por ahí alguien aparece y pregunta algo. Y Señor, ¿cómo es esto? Y Señor, ¿cómo haría en tal cosa? O que a alguien le toca el manto y se siente sanado. Y Jesús, hablando y enseñando acerca de lo que ha de ser el reino de Dios, que ya se inicia, Jesús, en plena actividad pedagógica, sabe responder, sabe dar soluciones, sabe guiar. Por eso decimos que esta pedagogía de Jesús es creativa, dinámica, entusiasta, anima a conocer más, a aprender más de lo que se quiere saber. De ahí entonces vemos que siempre el mensaje de Jesús se transmite en forma clara, pertinente y contundente. Nunca sus palabras o su mensaje o su respuesta es a medias. Nunca es, mira, ¿sabes qué? Después conversamos. ¿Sabes qué? Déjame pensarlo y después resolvemos el tema. No, Jesús, como maestro, en ese momento sabía decir lo que había que decir. Ser claro, no a medias tintas. Si lo que estaba mal, lo decía, está mal. Como también aquello que estaba bien, está bien. Y aquello que falta o hay que corregir, Jesús también se tomaba la libertad como maestro de buscar otras alternativas. Y creo que eso tiene que ser también en el perfil de todo maestro o de toda maestra, saber mantener este tipo de pedagogía, que no sea estática, que no sea aburrida, que no sea intrascendente, que no tenga que decir lo que hay que decir. ¿Cuántas cosas están pasando hoy en nuestra sociedad? ¿Cuántas situaciones se están dando en nuestros países? Y muchas de ellas están alterando los principios y valores básicos que tenemos como cristianos y cristianas. ¿Y qué decimos frente a eso? ¿Qué estamos opinando sobre eso? ¿Qué se está diciendo en las escuelas sobre los diversos problemas y asuntos que están alterando los valores y principios emanados de la Sagrada Escritura? Pareciera que la sociedad, el Estado, a veces el Ministerio de Educación, nos quiere doblegar como colegios, como instituciones cristianas, a aceptar lo que ellos piensan, a aceptar principios que atentan contra nuestros valores emanados de la Sagrada Escritura. Y pareciera que tanto las iglesias como colegios quieren ponernos de rodillas a aceptar situaciones que sabemos no son nada buenos. Y Jesús también fue tentado a
pasar por situaciones. Los fariseos tenían una forma estricta de enseñar y hacer las cosas. Los filósofos de su tiempo y mucha gente tenían propuestas diversas. Pero Jesús, en sus enseñanzas, firme, contundente, claro, y sabía orientar a todo aquel que venía por alguna situación. Un ejemplo, Nicodemo, un sabio de su tiempo, conocía de principio a fin todas las cosas, todo lo sabía, y como tal escogió la noche, escogió la oscuridad para acercarse a ese maestro que tenía respuestas vivas, actuales, contundentes. Y vino a conocerle, a saber. Y ahí está Jesús, el maestro, que está hablando con otro maestro, y se acerca y le habla, y le habla, y le enseña a través de una pedagogía interesante, una pedagogía que le va animando a Nicodemo a conocer más y a hacer preguntas. ¿Y cómo es esto, Señor? Y mira cómo se puede hacer, cómo voy a nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Y se va manteniendo una enseñanza fluida entre Jesús y Nicodemo. Y en esa situación, Nicodemo toma una decisión, acepta que es cierto, tiene que rebobinar muchas cosas en su cabeza, tiene que aceptar que hay otras cosas que ya cambiaron, tiene que aceptar que no puede ser ese fariseo estático que no tiene soluciones concretas a los tiempos de hoy, tiene que aceptar que tiene que cambiar de actitud, cambiar de vida y cambiar de perspectiva. Y lo va a hacer, porque termina aceptando, sí, hay algo nuevo que hacer. Y luego lo vamos a ver a Nicodemo acompañando a Jesús, convertido en discípulo de él. Es decir, entonces la forma, la manera como Jesús enseñaba, orientaba, son interesantes. Por eso sus acciones y estilos que Jesús utilizó son modelos pedagógicos. Si uno revisa todas las acciones que Jesús realizaba y sus formas de poder enseñar, hablar, sanar, hasta orar, podemos ver allí propuestas de modelos pedagógicos. Cómo alcanzar a aquel que no conoce o aquel que quiere saber más. Pero también sus dichos, sus palabras se convierten en contenidos teológicos, verdaderos. Y eso es lo que tenemos también como maestros y maestras, ver cuando estamos enseñando a nuestros alumnos o alumnas, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué perfil de maestro estamos dando a conocer? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Qué forma de enseñanza tenemos? ¿Amena? ¿Agradable? ¿Impositiva? ¿Autoritaria? ¿Dialogante? ¿Tolerante? ¿Comprensiva? ¿Podemos hacer un alto en la clase si surge alguna dificultad y dejar a un ladito la propuesta del plan de clase? ¿Es posible como maestro hacer eso si se presenta una situación en mi aula y la debo resolver ya, no mañana? Es decir, ahí también nosotros tenemos que aprender de Jesús en sus acciones y en sus estilos, estas propuestas de modelos pedagógicos. Y nuestras enseñanzas, nuestros contenidos que damos son contenidos realmente verdaderos, consistentes, emanados desde la misma Sagrada
escritura, así sea el curso que tenga que dictar, ciencia, letra, gimnasia, lo que sea. Creo que ahí tenemos que aprender estos estilos y estas acciones de Jesús como propuestas metodológicas que Él utilizó y creo siguen vigentes. En el proceso pedagógico, Jesús también respondió a su contexto. ¿Cuántas situaciones pasaban a su alrededor? ¿Enseñaba en la sinagoga? Sí. ¿Y ahí estaban los fariseos? Sí. ¿Y ahí estaban los que estaban buscándole por dónde agarrarlo y hacerlo caer? Sí. Pero también habían cuánta gente que quería escucharle, quería tener una nueva propuesta de esperanza, de vida. Pero también habían enfermos, dolientes, que necesitaban ser sanados. Y la Escritura dice, Jesús predicaba, sanaba, pero también enseñaba. Ahora, nuestra pedagogía actual solamente es vertir contenidos y lograr resultados académicos, o es que también tiene que nuestra pedagogía alcanzar el ser del alumno, alcanzar a su persona, ver cómo llegar a su situación. Y si está enfermo, ese alumno, o tiene un problema existencial, ¿no será que estará en nuestras manos también aliviar su dolor? Escucharle y terminar la clase pidiendo al alumno o a la alumna, gracias, estoy aliviado. Ahora sí puedo entender cuánto es 2 más 2, o tanto por tanto, o las fórmulas. Es decir, ahí vemos a un Jesús pues contextualizado en una situación difícil. Y Jesús en todos los momentos lo paraban, estaba hablando, estaba enseñando, y le venían y le preguntaban. Y lo interrumpían a veces, ¿no? O le ponían zancadillas también. O le jalaban el manto para hacerse. Y Jesús se la pasó pues visitando aldea tras aldea, sinagogas tras sinagogas, lugares, y en todo momento Él tenía esta actitud, esta propuesta en su pedagogía de alcanzar al ser que estaba en su frente. Decimos entonces, por eso sus palabras eran tan profundas y sus resultados a esta enseñanza también eran impresionantes. ¿Cuánta gente a su enseñanza salió cambiada, salió transformada? Nicodemo y muchos más escucharon a Jesús y cambiaron sus vidas, fueron transformados hasta el punto de convertirse en discípulos y discípulas de Jesús, el Maestro, el pedagogo que estaba enseñando. Por eso Jesús en sus tiempos revolucionó la pedagogía al emplear diversos métodos. Y aquí sería bueno ver estos métodos que Jesús utilizó para enseñar qué hay que hacer para conocer el reino de Dios y cómo vivir feliz en ese reino de Dios. Métodos como utilizó historias. ¿Cuántas historias Jesús utilizaba para ilustrar? Parábolas, milagros, oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico. Preguntas y respuestas también que él solía darlas. Estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y proyectos. ¿Cuántas de esas cosas o métodos lo vemos a lo largo de todos los evangelios? Ver a ese Jesús utilizando diversas acciones pedagógicas para lograr ese resultado de enseñar.
Otro lado y otra cosa muy importante en Jesús como maestro y como pedagogo es que Él era un maestro itinerante. Recorría aldeas y sinagogas, predicando, enseñando, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Somos los maestros también itinerantes? ¿Estamos dispuestos a ir a lugares allí donde no hay una escuela? ¿O donde se necesita un maestro o una maestra? ¿Tenemos esa actitud itinerante? Señor, heme aquí, envíame a mí, ahí donde se necesita mis capacidades, mis recursos, mi sabiduría. ¿Estamos dispuestos como maestros a decir al Señor, heme aquí, envíame a mí, ahí donde no hay un maestro, no hay una maestra? Me paguen o no me paguen, valoren mi capacidad, mis diplomas o no, pero lo importante es, estoy dispuesto a transmitir todo ese conocimiento que como maestro o maestra tengo en mis manos, he podido recibirlo como una bendición de Dios y lo voy a transferir, lo voy a compartir de repente en lugares inhóspitos, a 4.000 metros de altura, o 5.000 metros de altura, o en la llanura, o en las praderas, o en lugares donde no hay agua, o no hay baños, o no hay las condiciones de una ciudad, o de un colegio con prestigios. Es decir, tenemos también los maestros de hoy esa actitud itinerante en nuestra profesión. Jesús recorría aldea tras aldea, sinagoga tras sinagoga, y en ellas, sean las circunstancias, predicaba, enseñaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso podemos decir que la pedagogía de Jesús fue transformadora y sanadora. Huele lo va a decir también, ¿no es cierto? Nosotros debemos practicar en nuestras escuelas una pedagogía que transforme la mente, transforme, ¿no?, la vida, transforme la sociedad, pero también sea sanadora. ¿Cuánto de eso en nuestros colegios realizamos esta acción de transformar mentes, transformar vidas, transformar a la persona en su vida espiritual, de orientarla hacia buscar a ese Dios grande? Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que podemos también sanar. Sanar. ¿Cuántos alumnos y alumnas vienen a nuestras aulas dolientes, sin desayuno, a la carrera con el pan en la boca? Y algunos ni siquiera tener a sus papás o a sus mamás a su lado. ¿Cuántos de esos alumnos y alumnas hay en nuestras aulas? ¿Cuántos de ellos al terminar nuestra clase o el día o la jornada educativa puedan regresar a su casa? Me siento bien, estoy aliviado, recibí una respuesta, recibí algo que me ha ayudado. ¿Serán que nuestros alumnos vienen iguales y salen iguales? Creo que en el proceso de este congreso lo vamos a descubrir. De ahí entonces podemos decir que al practicar Jesús esta pedagogía transformadora, podemos tomar un ejemplo. Permítanme tomar un ejemplo de los tantos que hay, y disculpen si alguno por ahí no lo tomo, pero a mí me parece un ejemplo muy importante. El caso y situación, no vamos a leer ese texto, pero el caso y la situación de Jesús al lado del pozo y la mujer que viene a sacar agua todos los días. Y veamos rápidamente así, ¿cuál es la actitud que Jesús asume en esa situación? Jesús está sentado, está ahí esperando que alguien aparezca, tiene una necesidad, tiene sed, y aparece una mujer allí casi al mediodía, sola,
no aparece entre sus amigas, no aparece acompañada, aparece sola ahí con su cántaro a sacar el agua. Tal vez cuando todas las mujeres ya están en sus casas cocinando, todo, pero ella ha esperado un momento donde no hay nadie para evitar los chismes, las murmuraciones, la burla, porque sabemos que esta mujer no era de buen prestigio. Pero ahí se acerca con su cántaro y Jesús la ve. Y fíjense cómo Jesús comienza su diálogo pedagógico con esta mujer, que al final de la historia vamos a ver cómo terminó, pues. Transformada. Conoció quién era el Mesías. Supo qué cosa era el reino de Dios. Y se convirtió en discípula de ese gran maestro Jesús. En el interín, ¿qué utiliza Jesús como método pedagógico? Miren, ¿con quién estamos? ¿No? Con una mujer con muchos problemas, con muchas cosas, ¿no? No muy bien vista en la ciudad, en la aldea. Se atreve pues a hablar con Jesús, que está prohibido también, está prohibido hablar con un varón, ¿no? Y el método pedagógico de Jesús es utilizar preguntas tras preguntas, ¿no? ¿Me puedes dar agua? La mujer responde, ¿no? Y pregunta, y él vuelve a preguntar, y pregunta, y sigue preguntando, y la mujer también pregunta, ¿no? Ambos preguntan, utilizan el método o la pedagogía de las preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿No serás tú de repente? ¿Y cómo voy a lograrlo? Y en esa metodología de las preguntas, Jesús le llega a decir, puedes llamar a tu marido. Fíjense, ¿no? El método de las preguntas. Y Jesús no tomó ninguna actitud condenatoria, no le ha dicho tú eres tal por cual, qué barbaridad, mira lo que dice el pueblo. No. Le interesa que está frente a una persona que puede ser transformada, que puede ser cambiada, que puede ser diferente. Pero hay que utilizar una pedagogía diferente. Y Jesús comienza con las preguntas tras preguntas y tras preguntas y respuestas. Y en esas preguntas le toca el tema. Y ahí sale el tema. No tengo un solo marido. Y Jesús le vuelve a decir, con mucho amor, sí, pues has tenido varios, ¿no? Entonces ella preocupada dice, Señor, y ahí están las preguntas, ¿no serás tú que eres el Mesías? ¿No serás tú el Hijo de Dios que iba a venir? Y ella entonces, al saber que se ha encontrado con el Maestro de Maestros, con el Mesías, y le ha dicho quién es ella, y le ha dado la oportunidad de diálogo, de conocer, de compartir, ¿qué hace ella? Deja el cántaro y se va corriendo a la comunidad, ya no le importa lo que digan, y le dice, miren, he conocido a un varón que me ha dicho quién soy yo. Fíjense, vengan a conocerlo. Me ha dicho quién soy yo, pero también me ha dado una alternativa nueva de cambio. Puedo ser diferente. Tengo que dejar aquello que no es correcto para entonces vivir bien. Y ella viene y jala a todo el pueblo, y todo el pueblo viene, y ya sabemos la historia, ¿no? Jala a toda la comunidad, hasta el punto que decirle, mira, ya no necesitamos que tú nos digas, ya no necesitamos que tú nos hables de ese varón del Jesús, porque ahora lo conocemos. Y toda la aldea, a través de su testimonio personal, logró cambiar. Y ella se convirtió, fíjense, en la primera misionera cristiana de la iglesia. ¿Quién? Esta mujer que se acercó al pozo. Entonces, tenemos también
en este siglo XXI los maestros y maestras esta misma actitud de Jesús? De tener un tiempo de diálogo, de conversación, de orientación y no imponer lo que tenemos que imponer porque yo soy el maestro y aquí se aprende lo que yo diga. ¿Cuál será nuestra actitud en estos tiempos? Y una pregunta que dejo para el Congreso. ¿Nuestras instituciones educativas son lugares como ese pozo? Un lugar para el diálogo, un lugar para la enseñanza y un lugar para transformar a nuestros educandos. ¿Son nuestras instituciones ese pozo? Le dejo esa pregunta para que en el Congreso lo podamos ver, si realmente nuestras instituciones son ese pozo que permite ese diálogo, esa transformación, esa orientación. ¿Son los maestros y maestras de hoy imitadores de Jesús el Maestro? ¿Qué técnicas usadas por Jesús dejaríamos de usarla? ¿Qué técnicas empleadas por Jesús la dejaríamos hoy o siguen vigentes? El lema ahí está que estamos buscando nuevas técnicas, nuevas cosas. Entonces, ¿hay algunas que tendremos que dejar de lado que usó Jesús o siguen vigentes? Que el Señor nos ayude en este tiempo entonces a ir descubriendo qué es lo nuevo en la enseñanza del siglo XXI. Cómo alcanzar a nuestros alumnos y alumnas que vienen ávidos de conocer algo diferente, pero también ser transformados. Y por último, sanados espiritualmente, corporalmente, existencialmente. Que en este debate pedagógico aquí en Alaime, el Señor nos ilumine y nos ayude a descubrir y poner en práctica nuevas acciones pedagógicas para nuestro siglo de hoy. Y que podamos, en todo caso, mirar a cada alumno, como un discípulo, discípula de Jesús que necesita todavía escuchar de su maestro lo que es correcto, lo que es verdadero, no a media tinta, pero también, por último, que estos educandos que están en nuestras manos, al tener contacto con nosotros, puedan sentirse liberados, transformados y, ¿por qué no?, sanados de toda dolencia, de todo dolor en sus vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guíe en este tiempo y el Señor les ilumine. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites como instituciones educativas metodistas acercarnos, Señor, a la reflexión y mirar en ti, Señor, ese modelo de maestro, ese modelo de pedagogía, Señor, que tú utilizaste en cada situación. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuevas alternativas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puestos de pie, entonaremos el himno Construyendo Estamos. Construyendo estamos cada día y hora, construyendo siempre para el más allá.
podemos nuestro material, pero gran cuidado al seleccionar del maligno ofertas hemos de rehusar y dejar de lado al pensar y obrar. Construimos sin cesar algo que perdurará cada hora, cada instante, cada día que se va construyendo se está el carácter que es eterna. Que el Señor escuche nuestra oración y que dirija la edificación, que podamos siempre con Jesús andar, orando y confiando en su gran bondad. Construimos sin cesar algo que perdurará cada hora, cada instante, cada día que se va construyendo se está el carácter que es eterna. Inclinemos nuestro rostro para recibir la bendición. Señor, Padre, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos aquí para escuchar tu palabra y alabarte. Ahora, Señor, te pedimos tu santa bendición. Bendícenos, Señor. Bendice a los que están en camino también y ayúdanos, Señor, a encontrar esas nuevas luces que tú nos puedas dar. Señor, que tu bendición sea con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús y confiando en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos. Amén. Tomen asiento. Nos ponemos de pie, vamos a entonar una última canción. Nos movemos al ritmo de Guainito, todos decimos: el cielo canta alegría. Tenemos acá fallas técnicas, creo. Gracias. Y decimos todos: el cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. el cielo canta Alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
asientos. Gracias.